Bueno, ahí estamos grabando, así que bueno, buenos días a quienes se vienen sumando en estos últimos minutitos. Hoy vamos entonces a abordar temas que refieren a desarrollo del sistema nervioso. La idea es poder ir haciendo un recorrido por la presentación. Está el material también grabado de las clases del año pasado que refieren a este tema. Voy a presentar. Ahí si me pueden decir si se ve, si alguien puede activar el micrófono y Sí, sí, se ve. decírmelo, porque, bueno, Sí, sí, se ve Sí, se bien, ve, profe, se profe. ve bien. bueno, perfecto entonces, me quedo tranquila. Entonces, la idea es poder hacer como un análisis de, bueno, la complejidad de lo que significa, lo que implica el desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Cuándo comienza y, bueno, los distintos procesos que nos parece que es significativo que ustedes tengan en cuenta. En esto vamos a ver un poquito lo que son las fases del desarrollo neural, la formación de las subdivisiones encefálicas principales, y a su vez también un concepto que es interesante tener en cuenta en este momento, que me parece que también podemos siempre, ¿no?, ir haciendo como una recuperación de contenidos que venimos ya viendo en las clases anteriores, que es la construcción de circuitos neurales. En relación a esto de los planos, que comentaba una compañera recién, son conceptos que es importante que vayamos tratando de incorporar y de entender, porque de alguna manera nos habilitan de acá en más a entender, digamos, cómo nos ubicamos, desde dónde nos ubicamos y qué estamos viendo, ¿sí? En términos de el análisis, por ejemplo, de la ubicación de una estructura en el sistema nervioso, o bien cuando hacemos incluso, la semana pasada ustedes tuvieron el práctico de microscopía y veían, por ejemplo, que se decía muchas veces esto es un corte coronal, o esto es un corte sagital del sistema nervioso, esta es una vista lateral, o es una vista medial. Cuando nosotros decimos que determinada estructura tiene una ubicación hacia anterior o hacia posterior, ¿sí? Entonces, me parecía que era importante poder introducir estos conceptos y que los vamos a ir como viendo bastante seguido en clases sucesivas, ¿sí? Entonces nosotros podemos definir, ¿sí?, o acordar que tenemos, en primer lugar, tres ejes diferentes desde donde nosotros nos podemos parar, ¿sí?, para analizar, digamos, la vista, en términos, digamos, del cuerpo en general, y a su vez también vamos a ver cómo esto se analiza desde la perspectiva de lo que es el sistema nervioso en particular. Pero tenemos un eje vertical, ¿sí?, que es lo que atraviesa, digamos, o el que se define, ¿sí?, a lo largo de lo que es el cuerpo, en los sujetos que somos, que tenemos una postura erguida, ¿sí?, va desde lo que sería la región cefálica, ¿sí?, o anterior, hacia, digamos, y que recorre verticalmente a todo el cuerpo. Después tenemos un eje, que es el eje transversal, que es el que nos atraviesa, ¿sí?, digamos, de un sentido de derecha a izquierda o viceversa. Y a su vez tenemos un eje, que es el eje anteroposterior, ¿sí?, que es el que nos recorre desde la región, digamos, anterior o rostral hacia la región posterior o caudal. Esos son los ejes, ¿sí? Por otro lado, esos ejes delimitan determinados planos en los que nosotros podemos ubicarnos. Tenemos un plano, ¿sí?, que es el plano coronal. Tenemos, ¿sí?, que de alguna manera determina todo lo que es hacia anterior o posterior. Un plano que es el sagital, que es un corte, digamos,
que determina todo lo que es la posición izquierda de la posición derecha, ¿sí? Y un plano transversal, que es hacia rostral o hacia caudal. ¿Estamos? Esto nos va a determinar entonces cómo, digamos, nosotros podemos hacer una vista determinada, cómo podemos hacer distintos tipos de cortes, ¿sí? Y saber ubicarnos qué es lo que estamos viendo. Por supuesto que acá en la figurita de al lado, en el que tenemos, digamos, la representación en un cuerpo, digamos, que tiene una postura erguida, como somos nosotros, o bien, digamos, cómo estos ejes y estos planos varían en digamos, en un organismo que tiene una postura de 4 patas, ¿sí? ¿Por qué se hace esta transferencia? Porque, bueno, porque muchos estudios que se basan en modelos animales, bueno, utilizan, digamos, abordajes en estos animales y hay que reconocer cómo cambia eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá es el eje, que vendría a ser el vertical, es el que marca, digamos, lo que va desde rostral hacia caudal, ¿sí? Hacia la cola. Y después tenemos todo lo que es ventral, ¿sí? Sería hacia inferior, y lo que es dorsal, hacia cerca de lo que es el dorso, o digamos, el lomo del animal. ¿Mm? Y también es importante tener en cuenta que la ubicación medial sería lo que está más cercano a la línea media, ¿sí? Y lateral lo que está más alejado de la línea media. Espérenme que tengo que admitir. ¿Sí? En el caso, digamos, del sistema nervioso, en particular, tengo que admitir, ¿ustedes ven si yo muevo el cursor? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, Lo que perfecto. sí, Sí, ¿se puede agrandar la diapositiva o es hasta ahí? a ver, se puede hacer un poquito de zoom. El problema es que no se ve completa. Bueno, díganme si ahí mejora, lo dejo así. Sí, puede ser, profe, gracias. ¿Sí? Cuando nosotros analizamos, digamos, o las referencias anatómicas, cuando consideramos el ángulo del neuroeje, digamos, en los seres humanos, esto de haber adoptado la postura erguida, ¿sí? O la postura vertical, hay como una, digamos, se produce, ¿sí? Como una modificación del eje. Entonces, dependiendo si nosotros vamos a analizar a nivel de lo que es sistema nervioso central, a nivel de lo que es el encéfalo, podemos definir un neuroeje, pero si vamos a analizar, digamos, lo que ocurre a nivel del neuroeje del tronco encefálico y la médula espinal, ¿sí? Hay como digamos, se hace como un ángulo. Entonces, a nivel de lo que es el encéfalo, nosotros tenemos dorsal hacia lo que sería, digamos, más cercano a la región del cráneo, o ventral, más hacia lo que es la región de la cara, ¿sí? Rostral y caudal, ¿se entiende? Y este eje cambia de posición si nosotros analizamos lo que ocurre a la altura de lo que es el tronco y la médula, ¿sí? Porque pasa a ser dorsal todo lo que quedaría del lado de la espalda y ventral todo lo que quedaría hacia la región, digamos, del abdomen. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, esto es nada más que para que ustedes tengan en cuenta, cuando nosotros la semana pasada, incluso en el práctico hablábamos de microscopía, ¿no? Y hablábamos de cuando hacíamos los cortes, por ejemplo, en el cerebro, para poder teñir después esas neuronas y analizar distintas estructuras, hablábamos de estos planos, ¿no? Hablábamos de un plano, digamos, si nosotros tenemos el cerebro, podemos hablar de un plano coronal, y si nosotros cortamos en este plano, vamos a tener cortes coronales. ¿Y qué es lo que podemos ver? Nosotros con los cortes coronales podemos ir hacia anterior o hacia posterior, ¿sí? En el cerebro. En el caso del plano horizontal, nosotros podemos tener
cortes a nivel de este plano horizontal y podemos ir hacia, digamos, sería lo que es dorsal o hacia ventral, ¿sí? Y los planos, digamos, el plano sagital es lo que divide de derecha a izquierda. El plano sagital puede partir desde lo que es la línea media del encéfalo, y todo lo que es más cercano a la línea media es medial, ¿sí? O bien podemos tener una vista de tipo lateral y sería todo lo que es más alejado de la línea media y se acerca a lo que sería, digamos, la ubicación de las orejas, ¿sí? Entonces todo lo que es hacia interior es medial y todo lo que es hacia afuera sería lateral. Entonces cuando ustedes les dicen es una vista lateral, ¿sí? Nosotros vamos a ver únicamente lo que es la superficie externa. Si nosotros hacemos un corte y tenemos una vista, por ejemplo, medial, es más cercano y es interno hacia la línea media. ¿Se entiende? Esperen que tengo que admitir. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, podemos ir viendo ahora cómo se va dando el proceso del sistema nervioso, el desarrollo del sistema nervioso, cuándo comienza, cuáles son las distintas fases que nosotros podemos observar, cuáles son los procesos que se dan a lo largo del desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Y eso lo podemos ver en este primer ítem, que sería la complejidad del desarrollo neural. A su vez también podemos ir viendo después que hay como una modificación en lo que es la interacción y lo que es el desarrollo, por ejemplo, particularmente de las interconexiones neurales, que eso no es estático, eso no es permanente durante todo el desarrollo del organismo, sino que después hay instancias, hay procesos en los que se pueden dar modificaciones. Uno de esos procesos se puede dar en función de lo que es la experiencia, ¿sí? A lo largo del desarrollo, y eso también genera modificaciones en las estructuras, o en la conexión entre las estructuras del sistema nervioso, y a su vez también podemos ver algunas consecuencias en alguna falla, ¿sí? En lo que es el normal desarrollo del sistema nervioso. Entonces, ¿cuándo ocurre, digamos, cuál es el punto de partida que da origen al comienzo del desarrollo del sistema nervioso? Es el momento de la fecundación, cuando se forma. Y acá vamos a retomar y vamos a recuperar algunos conceptos que ustedes ya han tenido posibilidad de ver durante biología, ¿sí? Cuando ocurre la unión entre las gametas, es decir, entre un óvulo y un espermatozoide, se forma una célula, la primera célula germinativa, que es el cigoto. A partir de esta, de la conformación del cigoto, nosotros sabemos que comienza una serie de procesos, particularmente el primer proceso que ocurre, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Fecundación? Claro, y se da la unión, ¿no? Y se origina esta célula original que es el cigoto, pero es una sola célula. ¿Qué es lo que comienza a ocurrir a partir de este momento? Se empiezan a dividir. Empieza a haber toda una sucesión de divisiones celulares, ¿sí? Por el proceso que ustedes han visto, que es la mitosis, en la que de una célula se originan dos, de dos, cuatro, de cuatro, ocho, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta conformar una estructura, ¿sí? Que es digamos, una estructura que está conformada por un número determinado de células, que es lo que se denomina la mórula, ¿sí? En el que, de alguna manera, todas las células tienen las mismas capacidades para diferenciarse en distintas estructuras, pero que de alguna forma ya es un acúmulo de células, ¿sí? Es decir, que comienza un proceso de proliferación. De esta fase de mórula, que es como una esfera, y tiene el nombre de mórula porque tiene más o menos la forma de una mora, ¿no? En la que cada uno de los, a ver, ahí está, voy admitiendo, por eso,
Hay otra segunda fase, que es la fase de blástula, ¿sí? Es decir, hay un proceso en el que ocurre ¿qué ocurre durante la blástula? Durante el proceso de blastulación, ¿se acuerdan? ¿Ya estamos en la implantación o en la gastrulación, era, profe? En realidad, la blástula todavía es una etapa del desarrollo en la que se identificamos únicamente, digamos, se produce, digamos, como una invaginación de células, ¿sí? Digamos, un viaje hacia el interior, y esto desencadena en la generación de un tubo, ¿m? Y hay dos capas germinales. En la tercera fase, que es la fase de gastrulación, ¿m? Ya identificamos tres capas germinales. ¿M? Estas capas germinales, que a su vez también están, digamos, rodeando un tubo, ¿m? Y estas tres capas germinales son las que de alguna manera van a dar origen, cada una, a distintas regiones del cuerpo en general de ese embrión. ¿Mm? El desarrollo propiamente dicho del sistema nervioso ocurre a partir de esta estructura, de tres capas germinales, ¿sí? En las que identificamos una capa interna que es la denominada endodermo. Ya vuelvo a esta placa, pero acá. Una placa interna, digamos, una capa interna, que es el endodermo, que es la que estaría rodeando el tubo del embrión, ¿sí? Que va a dar origen, por ejemplo, a todo lo que es el sistema digestivo. Una capa intermedia, que es la denominada mesodermo, ¿m? Que va a dar origen, por ejemplo, a todo lo que es a todo lo que es el sistema de músculos, ¿sí? A la dermis, que es la parte interna de la piel, y el ectodermo, que sería la capa más externa, ¿sí? A partir de la cual se van a originar dos grandes sistemas. Una, todo lo que es el sistema tegumentario, todo lo que es la piel, todo lo que es la cubierta de ese organismo, ¿sí? Y por otro lado, hay otra subcapa ectodérmica, que es la que va a dar origen al sistema nervioso, en general, ¿sí? Y esto ocurre durante este periodo embrionario que se denomina gástrula, es decir, que identificamos estas tres capas germinales. ¿Estamos? Ya volvemos acá. Entonces, a partir de este momento, comienzan toda una serie de procesos, ¿sí? Que van a permitir la conformación del sistema nervioso. Estos procesos sí me interesa que tengan en cuenta y que les quede claro que si bien nosotros los identificamos por separado, ¿sí? Y vamos delimitando, por ejemplo, aproximadamente lo que es el desarrollo del gestacional, digamos, humano, entre qué semana y qué semana gestacional ocurre, son procesos que muchas veces se superponen, digamos, que ocurren en simultáneo, ¿sí? No es que primero se da uno, después el otro, ¿sí? Tercero, el que sigue, sino que muchas veces ustedes observen, ¿no? Digamos, de las semanas gestacionales, bueno, la inducción de la placa neural, que ya vamos a ver de qué se trata, durante las primeras semanas de la gestación. La proliferación, que sería un aumento en la tasa de división celular, crecimiento celular, que está relacionado con lo que es las divisiones de las células que van a dar origen al sistema nervioso, ocurre entre la octava y las 25 semanas gestacionales. Hay otros procesos que se llaman migración y agrupamiento, que no es que espera que se dé todo el proceso de proliferación para que se inicie, ¿no? Sino que de alguna forma se dan en simultáneo, es decir, a medida que se van reproduciendo estas células, ¿sí? Va ocurriendo este mecanismo de migración, es decir, de viaje o de traslado de las células a ocupar lugares específicos, y el agrupamiento es, bueno, el reconocimiento, ¿sí? De estas células para poder conformar después las distintas estructuras del sistema nervioso. A su vez también, fíjense que coincide, ¿sí? En el periodo
gestacional a partir de la 5ª semana y y perdura hasta, digamos, bastante avanzado el desarrollo del organismo, incluso durante la vida postnatal, el crecimiento axonal y la formación sináptica. Y después también es importante tener en cuenta que hay un proceso natural de muerte celular, ¿sí?, que lleva a lo que es la selección y a la nueva disposición, digamos, de interconexiones neurales, que no tiene que ver con daño, que no tiene que ver con la generación de algún tipo de injuria o lesión, o bien, digamos, con alguna malformación o alguna falla, digamos, en el desarrollo, sino que es normal y que también se da incluso en periodos, ¿sí?, que son, digamos, en periodos del desarrollo que son postnatales. ¿Está claro? Entonces vamos a ir viendo a lo largo de la clase estos procesos. Muchas veces estos procesos los vamos a analizar de a uno, por separado, pero eso no quiere decir que ocurren exactamente, digamos, en esa secuencia y a su vez uno por vez. Eso me parece que es importante que quede claro, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿cuál es la diferencia Y con tubo o placa neural? ¿O es lo mismo? ahora lo vemos. La placa neural es una instancia previa, ahí lo vemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya estamos en esta fase del desarrollo embrionario en el que tenemos estas 3 capas germinales, que van a dar origen a todo lo que es la conformación del cuerpo de este nuevo organismo, tenemos, yo ya les mencioné que a partir del ectodermo, ¿sí?, que para que en este ectodermo se diferencie o se establezca, digamos, que determinadas células van a diferenciarse en lo que son células tegumentarias o que van a generar el sistema, digamos, de cobertura que es la piel, o bien se van a diferenciar en células que van a desarrollar después lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Para que esto ocurra es necesaria la participación de esta capa germinal, que es el mesodermo, que es la que se ha denominado organizador, ¿sí?, en lo que es la generación del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a partir del mesodermo se liberan ciertas sustancias químicas, ciertas moléculas, que inducen el desarrollo de esto que comentaba recién el compañero, preguntaba, que es la placa neural. Es decir, que hay permanentemente un sistema de intercomunicación en claves químicas, ¿sí?, es decir, interacción de moléculas que van a dar como resultado el desarrollo, en este caso que nos convoca en particular, del sistema nervioso. Y entonces, estas moléculas lo que van a hacer es inhibir, ¿sí?, la activación de determinadas proteínas, ¿sí?, que de alguna manera están presentes en las células del ectodermo, que derivarían en la conformación de otras estructuras que no son sistema nervioso, perdón. Entonces, quiere decir que esas células van a derivar en la generación de la placa neural. Acá hay 2 conceptos que es importante que por ahí tengamos en cuenta, y es que cuando nosotros estamos hablando de estas fases tempranas del desarrollo embrionario, y el material genético, que incluso nosotros tenemos en todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí?, excepto en las células que terminan siendo células sexuales, y eso también lo han visto el año pasado, ¿sí?, la información genética es la misma. Sí, a lo largo de lo que son los procesos de diferenciación, ¿sí?, y de especialización en la función que cada una de estas células en relación a la ubicación que adquieren, ¿sí?, y la función que asumen, van a exclusivamente expresar determinada información de esta carga genética común. ¿Estamos? Durante estas primeras fases del desarrollo, ¿sí?, las células
del embrión se denomina que son plenipotenciales. Es decir, son células, ¿sí?, que están en una etapa de indiferenciación tal que son capaces de convertirse en cualquier tipo de célula, ¿sí? Es decir, si nosotros tomamos, es el concepto de las células madres, si nosotros tomamos estas células, ¿sí?, las extraemos, las colocamos en una placa de cultivo, ¿m?, como más o menos veían ustedes en el práctico, y las inducimos químicamente, es decir, les colocamos señales químicas que sabemos que van a desencadenar en la conformación de una u otro tejido, estas células tienen la capacidad digamos, de diferenciarse en cualquiera de estos tejidos, ¿sí? Por eso se llaman plenipotenciales. Cuando va avanzando, digamos, el proceso del desarrollo y cuando ya se van dando como instancias de diferenciación y de especialización, es decir, porque estas células migran, se ubican, interactúan químicamente con determinadas señales químicas, ¿sí? Siguen siendo células embrionarias, ¿m?, pero ya adquieren, digamos, cierta especificación, lo que las hace pasar de una calidad de plenipotenciales a pluripotenciales, ¿sí? Es decir, que pueden convertirse, por ejemplo, únicamente en otras células del sistema nervioso. Es decir, que a partir de esta capa germinal de ectodermo, cuando se genera la inducción de la placa neural, ¿sí?, por acción reguladora del mesodermo, esto hace que esas células, ¿sí?, adquieran capacidad de ser pluripotenciales, es decir, que ya no pueden pasar a formar cualquier tipo de célula del resto del organismo, sino que de alguna manera ya empieza a generarse algún tipo de especificidad. ¿Está claro? Es decir, cuando aparece el mesodermo, estas células plenipotenciales se convierten en pluripotenciales. ¿Es así? Claro, cuando nosotros ya tenemos identificadas estas tres capas germinales, ¿sí?, y por la acción específica que tienen, digamos, estas sustancias químicas que se encuentran en el mesodermo sobre esta región del ectodermo que va a dar origen al sistema nervioso, las células pasan de ser plenipotenciales a adquirir la característica de ser pluripotenciales, ¿sí? Es decir, que van a poder dar origen, en función de las interacciones químicas que se den, a células de tipo de sistema nervioso, pero ya no van a poder dar origen a células musculares ni células de la piel. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. No terminé de entender la diferencia entre tubo neural y placa neural. Ahora vamos. Ahora lo vemos acá un poquito más de detalle, si no lo entienden me lo vuelven a preguntar, ¿estamos? Sí, Lo que se forma primero a partir de la acción organizadora del mesodermo es una placa, que se llama placa neural. Acá nosotros lo que vemos en este esquemita que está en el libro, y a ver, si ustedes me dejan, a ver, o bueno, lo vamos viendo, en acá, lo que nosotros vemos es que tenemos la estructura trilaminar del embrión. En esta estructura trilaminar del embrión nosotros vemos en amarillo el endodermo, en rojo, digamos en tonos de rojo y rosa, el mesodermo, ¿sí? Y en azul el ectodermo, que sería la capa más externa, ¿sí?, que va a dar origen al sistema nervioso. Esto es un corte transversal. Ustedes vean acá, ¿sí?, en el esquema que vemos el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. A su vez, yo lo que les decía es que el mesodermo tiene una región, ¿sí?, que a su vez les cuento que se llama notocorda, que es la encargada de organizar o de mandar las señales para que de todo este ectodermo azul, una parte exclusivamente se diferencie, ¿sí?, en las células que van a dar origen al sistema nervioso.
que es lo que está acá en verde, en verdecito. ¿Estamos? Esta región es lo que se denomina placa neural. ¿Por qué se llama placa neural? Porque es una placa, porque es una, digamos, una región plana. ¿Estamos? En este momento del desarrollo. Eso es lo que es la placa neural. Son las células del ectodermo que se van como especializando para formar el sistema nervioso por acción organizadora de esta parte del mesodermo, que es lo que se llama la notocorda. ¿Estamos hasta ahí? O Sí, sea, profe. profe, que en el ectodermo se encontraría la placa neural. A partir del ectodermo se diferencia una serie de células de esta placa ectodérmica que van a dar origen en un primer momento a la placa neural, que sería como la primera instancia, la primera fase en la que ya empezamos a reconocer células que van a dar origen al sistema nervioso. Y se llama placa por eso, porque es una parte plana, digamos. Hasta ahora es como un plato, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. En otra fase siguiente, ustedes vean, bueno, más o menos estos son los días de gestación, lo que se pone acá al costado. Esta placa neural, también por inducción y la acción de determinadas sustancias químicas, va a sufrir lo que se llama una invaginación. Es decir, este plato de acá va a invaginar, es ir hacia el interior, ¿sí? Entonces, en este proceso se da la invaginación de la región del medio y a su vez los extremos de la placa, en las regiones de los extremos, se va formando, ¿sí? Esto que se llaman las crestas neurales, ¿sí? Esto por ahí cuando ustedes ven, cuando vemos, a ver, si yo les muestro con una hoja de papel, a ver. Esta es la placa neural, ¿se ve? Yo la pongo así, ¿sí? Lo que sufre esto es una invaginación, es decir, esta placa se mete para adentro, entonces los extremos de la hoja forman las crestas neurales, que lo que van a ir haciendo es cerrándose, ¿sí? Y se unen acá en la parte superior. Y acá, ¿sí? Cuando estas crestas se unen acá, lo que queda conformado es un tubo. ¿Me ven el ojo? ¿Sí? Eso es, digamos, se forma y en el interior queda conformado en tubo neural, ¿sí? Y se terminan de unir, digamos, las placas de las crestas neurales ectodérmicas hacia superior. Y esto queda conformado así, ¿sí? Después se separan, ¿no? Y estas plaquitas de acá, y después se separan y queda esto. ¿Queda claro? Más o menos. Sí, profe, queda claro. ¿Sí? Entonces, esto ya es el tubo neural. Es un tubo, ¿sí? Tiene una luz en el interior. Y es literalmente un tubo que va desde anterior hacia posterior del embrión. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre lo que es la placa neural y el proceso de conformación del tubo neural. Que acá, en el esquema, digamos, C, a ver si no hay nadie, que en el esquema C ya tenemos cerrado, ¿sí? Ese tubo neural, y bueno, obviamente que ya después estas estructuras, bueno, algunas degeneran y otras pasan a cumplir otra función, ¿sí? Entonces, este proceso se da a lo largo del eje, ¿sí? Del eje vertical o longitudinal de todo el embrión. Se origina más bien hacia lo que es la línea media y se traslada hacia anterior, ¿sí? Que es el plegamiento neural anterior, y hacia posterior. Entonces acá ya empezamos a tener también algún sentido de ubicación espacial entre todo lo que va a ser región anterior o cefálica, y va a dar origen al encéfalo, y todo lo que es la región caudal o posterior, que va a dar origen al tronco y a lo que es la médula espinal.
¿Se entiende? Sí, profe, y a la vez está en la región dorsal del embrión, sería, ¿no? Todo el tubo neural. Y a su vez, claro, porque sí, porque nuestro sistema nervioso, sí, siempre es nuestro, digamos, el de todos los vertebrados. El sistema nervioso está hacia la región dorsal. Siempre la región ventral, ¿sí? Va a estar encargada de cumplir todas las funciones que de última, el embrión, en lo que queda conformado, digamos, todo un complejo de estructuras, ¿sí? El embrión en general, les digo, rodeando dos tubos, el tubo neural y el tubo digestivo. ¿Estamos? A ver qué voy a admitir. ¿Estamos de acuerdo, gente? ¿Más o menos? Sí, sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, acá ya empezamos a ver también, ¿no? Se forma, y a su vez también, lo que vemos acá es que, bueno, que se van formando también los ganglios, ¿sí? Hacia los costados, hacia los lugares, hacia los laterales, ¿sí? Entonces, acá está un poquito más ampliado, ¿m? Esta es la fase en la que se está como, bueno, antes de que se cierre hacia dorsal, se llama surco, porque no es un tubo, pasa a ser tubo neural una vez que se completa el cerramiento, ¿sí? ¿Estamos? Esperen que admito. Y a su vez, bueno, cómo se van conformando las distintas estructuras, ¿sí? La notocorda, que es esto que está acá, acá y acá, es una estructura que después degenera del mesodermo, ¿sí? Yo les decía, entonces al principio, que a medida que van ocurriendo estos procesos, ¿sí? De proliferación, es decir, de aumento en la cantidad de células, también se van dando algunos procesos de migración, es decir, algunas células, ¿sí? Que ya veíamos que son plenipotenciales, no son pluripotenciales, empiezan a trasladarse para ir ubicándose en determinadas regiones, ¿sí? Porque ustedes piensen que hay que dar origen a todo el sistema nervioso, no solamente al central y el encéfalo en sí, sino también al sistema de nervios, al sistema de ganglios, ¿sí? Entonces, todo esto se va dando más o menos en simultáneo, ¿sí? Es un proceso que va ocurriendo, no es que en una semana o en 2 semanas de gestacionales, simultáneamente pueden ir dándose más de uno de estos procesos. Entonces, por ejemplo, si yo acá les achico para que ustedes puedan ver la descripción, a partir de estas células de la cresta neural, ¿sí? Son, por ejemplo, hay algunas que migran, ¿sí? Hacia otras ubicaciones. Y en este caso, cuando ya se ha conformado el tubo neural, es decir, se ha producido el cerramiento, ¿sí? Está la placa del techo, del tubo neural, ¿sí? La placa del piso, es decir, ya empiezan a identificarse determinadas estructuras de este tubo neural que también van a empezar a dar origen a diferentes conformaciones de lo que va a ser el sistema nervioso definitivo, ¿sí? Y a su vez, vemos que hay varias vías migratorias, es decir, varios recorridos que hacen estas células, ¿sí? De la cresta neural, que van a dar origen a estructuras específicas, ¿sí? Por ejemplo, las que están en azul, estas celulitas que están en azul, dan origen a los ganglios sensitivos. También hay otras, que son estas que son las que están en naranja, acá esquematizadas, que van a dar origen a los ganglios autónomos. Esperen que admito. ¿Sí? Después estas que están en color amarillito, ¿sí? Son células de origen nervioso que van a migrar hasta el riñón para dar origen a células neurosecretoras. Ya vamos a ver cuando veamos, digamos, sistema nervioso autónomo,
digamos, células que tienen origen o que tienen función nerviosa, ¿sí? O que tienen un origen, digamos, común con el sistema nervioso, que cumplen determinadas funciones, por ejemplo, en el sistema nervioso autónomo, que no están estrictamente en lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Estas son un ejemplo, ¿sí? Que se ubican, digamos, en lo que son las glándulas suprarrenales que están cubriendo, que están, digamos, como en la parte superior de los riñones. Y después las que están en rojo, que son estas con número 4, por ejemplo, dan origen a tejido no neural, ¿sí? Entonces, quiere decir que acá ya vamos viendo otro de los procesos que yo les comentaba, además de la proliferación, la migración, y bueno, y el agrupamiento, es decir, estas células que van migrando, se van ubicando en determinadas regiones y se van agrupando o acumulando para conformar, digamos, distintos tejidos, ¿sí? Nerviosos, o de origen nervioso. ¿Estamos? Esta es otra plaquita que es nada más que como para ver todo el proceso completo, y bueno, y acá un esquema del embrión. Esto sería la región anterior o rostral, esto sería la región posterior o caudal, ¿sí? Y lo que vemos es que por lo general este proceso de neurulación, es decir, que por inducción de digamos, de la notocorda se genera, digamos, la placa neural que va, digamos, como impaginando, entonces se forman las crestas, ¿sí? Todo esto que veníamos viendo hasta recién, ocurre más bien en lo que es la región media del embrión, y de allí se traslada hacia anterior o rostral y hacia posterior o caudal, para completar el cerramiento de este tubo neural. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Entonces, una vez que ya tenemos este tubo, comienza también, o continúa este proceso, me voy a tomar un mate, continúa este proceso de diferenciación, ¿sí? Y entonces, ya en una fase un poquito más avanzada del desarrollo, nos da lo mismo dónde nos ubiquemos nosotros, digamos, en este tubo, ¿sí? Además que se producen, bueno, crecimiento, engrosamiento de las estructuras, ¿sí? Plegamientos, Entonces, después de que se conforma este tubo, además de que se pliega, ¿sí? Y esta es la estructura que vemos en el embrión, digamos, esto es digamos, un esquema simplificado que lo vemos, digamos, en un único eje, pero nosotros, bueno, digamos, ya desde las primeras etapas embrionarias se comienza a ver, digamos, cómo está, además que es necesario para ocupar un espacio que es limitado, ¿sí? Entonces, se conforma, ¿sí? Una estructura que tiene una forma muy parecida a un bastón, ¿sí? Que es este esquema de acá, en el que ya es posible identificar a lo largo de este tubo distintas estructuras o distintas regiones que van a dar origen a lo que se llama un sistema nervioso con 3 vesículas. En esta fase, entonces, nosotros vemos la estructura de bastón, vemos que tiene, digamos, como como una acodadura, 2 acodaduras, como 2 lugares, digamos, como que no bifurca, sino que se tuerce, ¿sí? Que sería la cefálica y la cervical. Estas acodaduras también nos van a limitar diferentes estructuras que son estas que se denominan vesículas, que en un primer momento podemos identificar, al menos en el sistema nervioso central, bueno, 3 vesículas. La más anterior, o cefálica, que es esta en violeta, que es el prosencéfalo. La segunda, o en el medio, que es el mesencéfalo, que está delimitada, ¿sí? Hacia posterior por la acodadura cefálica. Y después una tercera vesícula, que es el romboencéfalo, hacia posterior, que está delimitado, digamos, por la acodadura cervical. Y después, bueno, lo que continúa es la médula espinal. ¿Está claro? Esta fase de
de embrión, digamos, con un sistema nervioso de 3 vesículas, digamos, es a partir de lo cual, posteriormente, en una etapa posterior, se conforma o se subdividen estas vesículas para dar origen a un embrión de 5 vesículas. ¿Mm? Y en este caso, lo que vemos es que cómo se subdividen estas vesículas. A ver si lo achico un poquito, ustedes me dicen si queda mejor o no. A partir de lo que era originalmente el prosencéfalo, ¿sí? Se va a dar origen a lo que es el telencéfalo, que es la vesícula más anterior de todas, y el diencéfalo. El mesencéfalo no se subdivide, y el romboencéfalo se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. Y hacia posterior, la médula espinal. ¿Estamos? Entonces, a partir de este sistema nervioso, que está conformado por 5 vesículas, ya también podemos empezar a identificar, y a partir de estas 5 vesículas, sí ya se van a originar el total de estructuras del sistema nervioso. En este cuadrito, lo que nosotros podemos ver es, en una primera instancia, ¿sí?, las 3 vesículas, el tubo neural, que se subdivide en 3 vesículas, ¿sí?, embrionarias, y la médula espinal, por supuesto, y a su vez después, en esta segunda instancia de un sistema nervioso, digamos, de 5 vesículas, el prosencéfalo se subdivide en telencéfalo y en diencéfalo, el mesencéfalo no se subdivide, y el romboencéfalo en metencéfalo y en mielencéfalo. A su vez, ¿sí?, ¿cuáles son las estructuras que nosotros podemos después identificar que se originan a partir de estas vesículas? ¿Sí? Telencéfalo da origen, bueno, a lo que es todo lo que es la corteza, digamos, la corteza y la neocorteza, digamos, todo lo que es la corteza prefrontal, ¿sí?, los hemisferios cerebrales, y el cuerpo estriado. A partir del diencéfalo, ¿sí?, cuáles son las estructuras que nosotros después vamos a empezar a escuchar de manera reiterada a lo largo de las clases sucesivas, ¿sí?, que por ejemplo es el tálamo, epitálamo, hipotálamo. El mielencéfalo origina los pedúnculos cerebrales, ¿sí?, el techo. El metencéfalo origina el cerebelo y la protuberancia, y el bulbo raquídeo se origina a partir del mielencéfalo. A su vez, ustedes van a ir viendo, y eso también lo van a poder ver en la clase que viene, esta luz del tubo, cuando queda conformado este tubo neural, ¿sí?, nosotros queda una luz, ¿sí?, a través de todo lo que es el sistema nervioso. Esa luz, ¿sí?, ese espacio, que bueno, obviamente está bañado por el líquido cefalorraquídeo, no es un espacio que esté vacío. Ese espacio es lo que va a dar origen, en definitiva, a los ventrículos, ¿sí?, que son los ventrículos que de alguna manera podemos reconocer en el encéfalo, adulto, ¿sí?, o ya desarrollado. Espérenme que admito. ¿Estamos más o menos? Sí, profe. Sí, profe, se entiende bien. Bueno. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, entonces, lo que nosotros podemos ver, digamos, en una etapa gestacional avanzada, ¿sí?, es la diferenciación claramente de lo que es el encéfalo, propiamente dicho, ¿sí?, el cerebelo y el tallo, y lo que es la médula espinal. Y esto ya es hacia el final del segundo trimestre, ¿sí? A su vez, bueno, también, ¿no?, cada una de estas estructuras comienza también a desarrollarse, especializarse y a conformar las distintas estructuras y regiones que lo conforman. Empezamos también a identificar las circunvoluciones de la corteza cerebral, ¿sí?, los ganglios basales, los núcleos del tálamo, y bueno, los distintos ventrículos
en función de la altura a la que nos ubiquemos, ¿no? Esto es un corte, que si ustedes, es este corte, acá, ¿sí? Que es un corte de tipo, ¿me podrían decir cuál es? ¿Qué tipo de corte es este? Transversal. Sí, es un corte horizontal, en realidad, ¿sí? Un corte horizontal que nosotros lo vemos desde arriba, ¿estamos? Estos son los hemisferios, los ventrículos laterales, ¿sí? Y esto es más oscurito acá, lo que se ve en la parte del diencéfalo, toda esta región anterior, ¿sí? Lo que da, digamos, el telencéfalo y el prosencéfalo, ¿sí? Y este esquemita, bueno, también yo les he compartido varios esquemitas alternativos como para que ustedes se puedan guiar a partir, digamos, de un embrión muy incipiente, con las 3 vesículas, cómo se subdivide en 5, y a su vez después, bueno, cuáles son las estructuras que dan origen, o que se originan, perdón, a partir de cada una de estas vesículas germinales. Entonces, lo que sigue son más o menos algunos conceptos en relación a estos procesos que hemos venido dando y que se tienen que dar para poder obtener, digamos, o para poder alcanzar un estado de desarrollo del sistema nervioso. Por un lado habíamos visto lo que es la proliferación, ¿sí? Que es esta subdivisión, esta alta subdivisión celular, que está asociado a lo que es el crecimiento en estas etapas. Estos procesos de proliferación no son exactamente uniformes a lo largo de todo el tubo neural, ¿no? Hay regiones, por ejemplo, hacia anterior, que la tasa de proliferación es mucho más alta, ¿sí? Y a su vez también es importante tener en cuenta que por lo general estos procesos de división celular se dan generalmente en la zona ventricular, es decir, en la zona de la luz del tubo, ¿sí? Digamos, si nosotros vemos el tubo neural, la división celular o la mayor tasa de división celular se da hacia el interior del tubo, que es hacia la región más externa, ¿sí? Y después, estas células que se vienen proliferando cerca de lo que es la luz del tubo, después van creciendo y van migrando, ¿sí? Hacia el interior, no caen en el tubo, sino que se van trasladando, entonces por eso el crecimiento es hacia, digamos, desde la luz del tubo hacia afuera, ¿se entiende? A su vez también es importante tener en cuenta de que a partir de estas primeras células se van a dar origen a distintos tipos de células, ¿no? Que por inducción química se van a diferenciar en células que van a ser neuronas, por ejemplo, y en células que van a ser glía. Entonces, el tipo de división, que ya, si yo les digo que es por mitosis, ustedes tienen que recordar de qué se trata la división celular que definimos como mitosis, ¿sí? Llega un momento en que no es simétrica, digamos, no es que a partir de una célula madre se originan simétricamente 2 células hijas que a su vez se van a dividir, digamos, en la misma proporción. Sino que eso se da en las primeras fases digamos, del proceso de proliferación, y a su vez en las células que están más cerca del tubo neural, de la luz del tubo, perdón. Pero a su vez hay otras células que después empiezan a dividirse de manera asimétrica. Este es un grafiquito que está en el libro también, está en el capítulo del libro, en el que ustedes acá es para repasar las distintas fases, ¿no? de los estadios de la división celular. Y a su vez, lo que muestra es cómo, digamos, a partir de la división de determinadas células, se van originando otras células que ya no se van a dividir
en dos células iguales, ¿sí? Sino que una va a quedar como neurona, como célula progenitora, y otra, ¿sí? Va a quedar como célula neuroblasto. Es decir, esta se va a seguir dividiendo a la altura de la luz del tubo, y esta, que es una, digamos, como un primigenio de neurona, no se va a volver a dividir, sino que entra en una instancia de migración, es decir, va a recorrer una determinada distancia para ocupar un lugar particular para generar o para conformar una estructura nerviosa dada, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, acá hay una pregunta en el chat que ponen, Sí, entonces la proliferación se daría al interior del tubo. se da en la región más interna, ¿sí? En el interior del tubo no, porque no hay nada. Nosotros tenemos un tubo, en la luz no se da. Pero nosotros tenemos que, digamos, lo que cubre el tubo, la capa que cubre el tubo, ahí se da la proliferación, es decir, la división celular, pero a medida que va, digamos, como aumentando la cantidad de células, esto va como engrosándose, ¿sí? La mayor tasa de proliferación es de las células que están más cerca de la luz. En este esquemita se puede ver, a ver si lo aumento un poquito. Díganme si se ve. Esto es la superficie, ¿no? Yo tengo el tubo, ¿sí? ¿Sí? Y sería, esta parte de abajo es la parte del interior del tubo, ¿sí? Por donde yo pongo el ojo, ¿está claro? Esta es la superficie más alejada de la luz del tubo, que es la superficie pial, ¿estamos? La tasa más alta de proliferación celular se da en estas células, las que están próximas a la luz del tubo, que vendría a ser después el ventrículo, ¿estamos? Y a partir de acá se dan las divisiones celulares, ¿m? Y llega un momento en que la división celular no es simétrica, sino que se origina una célula más grande que va a seguir siendo progenitora, es decir, se va a seguir dividiendo, y una más chiquita que es la que se denomina neuroblasto. Esta que se denomina neuroblasto es como un primordio de neurona, no es una neurona todavía, no está diferenciada en neurona, pero ya, por ejemplo, pierde su capacidad de dividirse. Ya no se divide y entra en una fase, digamos, de migración. Es la que va a migrar y la que va a ser, digamos, ubicada en alguna región para cumplir una función particular. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Entonces, no es que la división se da en el tubo, no se da en la luz del tubo, no se da en el hueco, ¿sí? Se da, digamos, en esta capa de células. Pero en esta capa de células, en la región más próxima a lo que es la luz del tubo neural. ¿Estamos? Mejor, profe, gracias. Fantástico. Entonces, ¿cuáles son, digamos, o qué señales, ¿no? ¿Qué información reciben estas células para cumplir una u otra función, para realizar uno u otro proceso? ¿Sí? Todo eso es a partir de interacción con sustancias químicas, ¿sí? A mí no me interesa que ustedes se aprendan el nombre de estas sustancias químicas, el origen, si son proteínas, si son glicoproteínas, la estructura química, no. Lo que sí me interesa es que tengamos en cuenta que permanentemente, digamos, en el espacio en donde se está desarrollando, o se están dando estos procesos, hay señales químicas que son las que de alguna manera van a estar determinando de manera muy específica y muy precisa qué actividad se va a dar en qué célula en particular, ¿sí? Y esto también viene de la mano de que empieza ya a haber una clara diferenciación, que es en relación a la función que van a cumplir estas células nerviosas, y es que, por ejemplo, si va a conformar neurona o si va a conformar célula de la glía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también es una plaquita del libro, ¿sí? En el que ustedes van a ver un montón de nombres, pero que de última, lo que sí les tiene que quedar claro
es que no es lo mismo la acción, digamos, química de determinadas moléculas que va a dar origen a lo que en definitiva van a conformar las neuronas, ¿m? De las sustancias químicas que van a inducir o que van a regular la conformación de distintos tipos de glía, porque a su vez también, ¿no? La glía, digamos, tiene como una variedad de células que la conforman, que bueno, que eso en definitiva está regulado por la acción de determinadas proteínas o determinadas sustancias químicas, que a su vez también tenemos, ¿no? Sustancias que activan, ¿sí? O que señalizan la activación de determinadas estructuras, y por lo general también hay moléculas o sustancias químicas inhibidoras, es decir, que hay como una permanente regulación, ¿no? No lo vamos a poner en esos términos, activadora y supresora, ¿sí? Es decir, que activa o que señaliza que tiene que dar determinada célula, o que suprime o que inhibe, ¿sí? La acción de determinadas moléculas para que se dé ese tipo de célula nerviosa. ¿Estamos de acuerdo? Profe, hay dos compañeras acá en el chat que están preguntando, uno, que las señales químicas que hacen, y otro, que las señales químicas, cómo es que llegan a generarse o de dónde salen. Bueno, las señales químicas lo que van a hacer es indicar o ir marcando, ¿sí? ¿Qué es lo que se va, por ejemplo, al momento de la placa de ectodermo, ¿sí? Estamos en una de las primeras fases todavía que venimos viendo hasta ahora. ¿M? Cuando se da la inducción neural, ¿sí? Para que se diferencien de estas células del ectodermo, ¿sí? Que unas van a pasar a ser piel o epidermis, y otras van a pasar a ser neuroectodermo, ¿sí? Es por la acción de determinadas sustancias químicas. Si actúa esta, digamos, que está presente, porque a su vez estas sustancias químicas también son liberadas por células precursoras, ¿sí? Cuando nosotros decimos que todo este proceso arranca desde el momento en que se da la unión entre el espermatozoide del óvulo y esta primera célula germinal cigoto, y este proceso de división, ¿sí? De células, a partir de ese momento empiezan a entrar en juego estos tipos de moléculas, de sustancias químicas, que van a ir regulando, ¿sí? Que se desarrolle una u otra de las estructuras y que van a cumplir determinadas funciones. Si actúa, por ejemplo, esta molécula, que es el BMP, ¿sí? De este ectodermo se diferencian la piel o la epidermis. A su vez, hay otras de estas células que muchas veces tienen que ver con el lugar que ocupan, ¿sí? Que son las células del ectodermo que están próximas a esto que es la notocorda. La notocorda lo que hace, ¿qué hace? Larga esta molécula, ¿sí? Que lo que va a activar es que las células que están más cerquita de la notocorda, ¿sí? Se diferencien en neuroectodermo. ¿Se entiende? Sí, profe. Después hay otra instancia en la que empiezan a participar otras moléculas, ¿m? Y esto es por proximidad. Las moléculas se liberan al espacio intercelular, y obviamente estas moléculas actúan en mayor medida, ¿sí? En las células que tienen más proximidad. ¿Está claro? A esas células, ¿sí? Las va a diferenciar, digamos, esta molécula en lo que es la región más bien dorsal del tubo, y la acción de esta otra molécula en la región más bien caudal o ventral. ¿Sí? Sí, sí, genial. Entonces, digamos, estas primeras fases tienen mucho que ver con eso, digamos, con la acción química, pero también con la ubicación espacial, digamos. Estas moléculas se liberan al espacio intercelular y actúan en cuestiones de proximidad. ¿Estamos? Sí, profe, gracias.
Bueno, gracias por hacerme de asistencia ahí en el chat. No hay problema. Este, otro de los procesos que nosotros veníamos viendo es este proceso de migración celular, que es muy importante, porque una vez que estas células crecen y se van como especializando de alguna manera, bueno, necesitan trasladarse para ocupar los lugares en los que efectivamente van a cumplir una función determinada. ¿Mm? Entonces, esto se da a través de este proceso de migración, que puede ser por dos mecanismos diferentes. Uno, ¿sí?, que son la migración radial. Por lo general, la migración radial está mediada por células de la glía, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más de detalle, ya voy a aumentar el zoom. O bien por migración tangencial, ¿sí? Que es una migración que ocurre a través de lo que es lo vamos a ver en la próxima plaquita, por cambio de ubicación del soma, ¿sí? Es decir, y ocurre también en ángulo recto, ¿sí?, a las paredes del tubo. Pero bueno, a ver, agrandamos un poquito y lo vemos cada uno por separado. La migración radial, ¿sí? Si nosotros tenemos acá, por ejemplo, este es un corte coronal. Acá vemos, bueno, todo lo que sería una región, para ustedes sería derecha o izquierda, ya me pierdo, como lo ven ustedes, o la otra región, ¿sí? Acá tenemos el tubo, digamos, o lo que sería el ventrículo, dependiendo en qué región nos estemos encontrando, pero es la luz del tubo neural, ¿sí? Y lo que yo les decía es que esto, digamos, la proliferación o la división celular se va dando más bien cerca de la luz del tubo, y va creciendo, digamos, esto, ¿no? Se va haciendo una capa más amplia. Entonces, después las células que se vienen, digamos, como generando acá, siempre, en mayor medida, después tienen que migrar. La migración de tipo radial es la que se da mediada por células de la glía, es decir, cuando veamos corteza cerebral, ustedes van a ver que la corteza está estructurada en capas, ¿sí? Precisamente por eso, porque hay que ir creciendo hacia arriba. Y en la migración radial, entonces, estas células, por la acción, digamos, ¿sí?, y el soporte que les brinda la glía, van migrando, ¿sí?, guiándose por estas guías propiamente dichas, ¿sí?, que le proveen las células gliales. ¿Estamos? Esa es la migración radial. La migración tangencial, por lo general, si nosotros tenemos, esto sería el corte coronal, por ejemplo, de una hemiparte, ¿sí? Esta es la zona ventricular, es decir, esto es la luz del tubo, esta es la zona ventricular, y la migración tangencial es la que ocurre en sentido de ángulo recto, digamos, con la luz o con la pared del tubo. Por lo general la radial es esta que se da así, ¿sí?, que es lo mismo que vemos acá, y la tangencial, digamos, en ángulo recto con la luz del tubo. Lo que yo les decía es esto, que en el caso de la migración radial, ¿sí?, puede estar, o por lo general, está asociada, digamos, a la acción de glía, ¿sí? Es decir, que estas glías, estas neuronas, estas células gliales, ¿sí?, sirven de guía a través de la acción de sustancias químicas, por supuesto, que van guiando y orientando, digamos, al recorrido que hace la neurona. En el caso de por lo general, la migración tangencial, la radial también puede ser así, pero lo más común es la tangencial, lo que ocurre es que hay una localización del soma, es decir, este primordio, digamos, de neurona, ¿sí?, de alguna manera, se diferencia como un labio, una protrusión, ¿sí? Todo esto es por acción de sustancias químicas, ¿sí?, que atraen a este extremo,
se traslada este extremo hacia determinado lugar y después lo que se corre es el soma de la célula. ¿Se entiende más o menos? Es como el tipo de movimiento que hace una oruga, ¿sí? Es decir, se estira un extremo de la membrana de esa célula, se ubica y después se traslada el soma. ¿Se entiende más o menos? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Otro de los procesos que veíamos al principio, que también es muy importante en términos de la organización de la función del sistema nervioso, es la muerte programada, la muerte neural programada. Es decir, en una fase en la que ya hubo una proliferación, es decir, un crecimiento nervioso importante, ya las neuronas o las células nerviosas han migrado, se han ubicado en determinadas regiones y ocupado determinado lugar, que eso también va a estar determinado por la función que van a realizar, es necesario que se haga más selectivo el tipo de interacción o digamos, la cantidad de células nerviosas en cada lugar en particular. Y eso ocurre por mecanismos normales, ¿sí?, de muerte celular que se denomina apoptosis, ¿sí? Es decir, por un lado tenemos la muerte celular por daño o por algún efecto, digamos, que genera una consecuencia indeseada, ¿sí? Y por otro lado tenemos la muerte celular programada, que son procesos normales de selección muchas veces y de delimitación de las funciones nerviosas. Algunas de las alteraciones que están asociadas, digamos, a lo que es el normal proceso de muerte neuronal del desarrollo del sistema nervioso, pueden estar, digamos, implicadas en procesos de anomalías o enfermedades, como puede ser el cáncer o algunas enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Es decir, hay cierto grado y cierto tipo de muerte neuronal que es necesaria que ocurra. El hecho de que estos procesos no se den en los lugares y en los momentos determinados pueden también resultar, ¿sí?, en ciertas dificultades o en ciertos problemas, ¿sí?, y generar patologías relacionadas al cáncer o a enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Por ejemplo, a ver si lo achico un poquito, lo podemos ver. A ver, perdón, quería ver si... No hay nadie, ¿no? No. Por ejemplo, esto es la fase inicial del desarrollo, ¿sí? Se caracteriza porque hay un patrón difuso de establecimiento de contactos sinápticos. Primero lo que hay es un crecimiento, una ubicación, y se generan como proyecciones nerviosas de manera generalizada. A esto lo sigue una instancia, un periodo en el que se da una nueva disposición sináptica, ¿sí? Es decir, se genera como un nivel de especificidad en las interconexiones nerviosas. Entonces, fíjense acá, en unas primeras etapas, digamos, estas neuronas, ¿sí?, se ubican y, bueno, establecen contacto con estas otras neuronas que seguramente, como son del mismo color, estarían realizando una función determinada. En una segunda instancia hay como una poda, digamos, como un nivel de especificación de cuáles son estas interconexiones que se mantienen y que son las que realmente son necesarias, y lo demás desaparece, ¿sí?, se elimina. Sí. Perdón, hay una Perdón. pregunta acá en el chat de Dale. la filmina anterior, pone, ¿es otro tipo de migración y la relocalización somática o por mediación glial, además de la radial y la tangencial? No. No. La migración radial se da, se puede dar por relocalización somática, pero en la gran mayoría de los casos se da por señalización glial, ¿sí? Y la migración tangencial
se da exclusivamente por el mecanismo de relocalización somática. Es decir, son dos mecanismos que pueden estar ocurriendo durante la migración neuronal. ¿Está claro ahí? ¿Se aclaró un poquito? Sí, gracias. Bueno. Entonces, el tema del establecimiento de interconexiones nerviosas, que serían, digamos, lo que ustedes han visto a lo largo de las primeras clases, que es la sinapsis, ¿sí? que de última reside en la necesidad de que, bueno, de que se transmite el mensaje y de que haya una muy estrecha interconexión de las células nerviosas, ya sea dentro de una misma estructura nerviosa o entre distintas estructuras y distintas regiones, digamos, para poder enviar un mensaje y poder, digamos, garantizar el normal funcionamiento del sistema nervioso. Que voy a admitir. Estos procesos de sinapsis, de alguna manera no es que sean estables y de manera constante desde el momento del desarrollo hasta, digamos, desde el momento de la gestación hasta los últimos días de la vida de un organismo, ¿no? Sino que hay etapas en las que, de alguna manera, las interconexiones o el grado de interconexiones o la posibilidad de generar interconexiones nerviosas es mayor, ¿sí? Y esto varía a lo largo del desarrollo de un organismo. Durante las primeras fases del desarrollo, y particularmente lo que es el desarrollo postnatal, que sería entre los dos, digamos, entre los 2 meses, ¿sí? El año y medio aproximadamente de vida, hay una altísima tasa de establecimiento de sinapsis e interconexiones nerviosas, ¿sí? Que sería durante las primeras fases del desarrollo en las que, bueno, en las que un organismo tiene la capacidad incluso de relacionarse y de adquirir experiencias en relación al medio en el que se está desarrollando, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo a nivel de lo que es la corteza visual. Esto no es, digamos, homogéneo para todas las regiones del sistema nervioso, pero como para que ustedes se den una idea, ¿sí? Que esto ocurre y que de alguna manera, si no es exactamente el mismo patrón, se da en todo lo que es el desarrollo del sistema nervioso. Hacia aproximadamente, por ejemplo, los 3 años y hasta los 10, 11 años, ¿sí? De vida, hay una caída en digamos, en el establecimiento de interconexiones nerviosas o sinapsis de esta región en particular que estamos analizando. Y a su vez después, ¿sí? Hay como una meseta o se mantiene más o menos constante de manera estable, ¿sí? Durante el resto de la vida adulta. Esto es más que nada para comentarles que en función de lo que es el desarrollo del organismo, que es el desarrollo ontogénico, a lo largo de toda la vida del organismo, desde sus primeras fases embrionarias hasta los últimos días de vida, ¿sí? El establecimiento de interconexiones nerviosas varía, varía en función del desarrollo por un lado, pero también nosotros vamos a ver a lo largo de la cursada, ¿sí? En las clases sucesivas, que también este establecimiento de conexiones nerviosas es un sistema muy plástico, en el sentido de que es muy variable, ¿sí? Y en algunas regiones del sistema nervioso más que en otras, en función también de las situaciones y la experiencia que este organismo establece con el medio y con el contexto que lo rodea. Pero bueno, estamos hablando en este caso de lo que sería en relación a lo que es el desarrollo. Otro aspecto que también es importante tener en cuenta es que la neurogénesis, es decir, la generación de nuevas células nerviosas, ¿sí? En el organismo adulto, hay determinadas regiones del sistema nervioso en el que se da. Es decir, la tasa de neurogénesis es máxima
y es necesaria, es indispensable para las primeras fases del desarrollo embrionario del organismo. Hasta hace, no sé, 25 años atrás, ¿sí? Incluso se pensaba que durante todo lo que es el desarrollo de un organismo, ¿sí? En la fase adulta, no se daba una regeneración neuronal, es decir, no había generación de nuevas neuronas, ¿sí? Es decir, siempre estaba la frase esa de que, bueno, de neurona, neurona que se muere, neurona que se pierde, porque de última no, digamos, tanta especialización que se requiere para cumplir la función de neurona en estas células, va en detrimento de la capacidad de dividirse, ¿sí? Sin embargo, de este tiempo a esta parte, se ha podido establecer que hay determinadas regiones del sistema nervioso en las que es posible observar que hay una generación de nuevas neuronas, ¿sí? Incluso en organismos adultos. Entonces, esta micrografía, que esto, bueno, a partir del práctico de la semana pasada, podemos identificar que es inmunofluorescencia, ¿sí? Nosotros vemos que hay células teñidas, ¿sí? Con distintos colores, y eso está dado porque, bueno, porque de alguna manera se han utilizado distintas proteínas, ¿sí? Y la técnica de inmunohistoquímica para marcar, ¿sí? Determinadas células de un color y poder diferenciarlas de otras que están teñidas de otro color distinto, ¿sí? Entonces, esto es la circunvolución de entrada del hipocampo, que es una región del sistema nervioso central, y se ven, digamos, teñidas en azul las neuronas, ¿sí? Y los neurogliocitos, que serían como células nuevas, neuronas nuevas o neuronas primigenias, en rojo, ¿sí? Este cuadrito es un aumento a mayor, digamos, resolución de este cuadradito de acá, ¿sí? Entonces, quiere decir que hay determinadas regiones del sistema nervioso, como esta región del hipocampo, o bien también en la región del bulbo olfatorio, en el que ha sido posible identificar que incluso en un organismo adulto se pueden dar procesos de neurogénesis. Pero esto no es generalizado a todo el sistema nervioso, ¿sí? Esto ya lo van a ver un poquito más en detalle a lo largo de las próximas clases, pero sí es interesante tener en cuenta este aspecto, ¿sí? Que no podemos seguir sosteniendo esto de que no hay neurogénesis en el organismo adulto. ¿Se entiende? Bueno, y por último, algunas reseñas, o digamos, acá queríamos compartirles algunas alteraciones que puede haber, digamos, cuando no hay un normal desarrollo neural durante las primeras fases del desarrollo del organismo, ¿sí? Y que estos trastornos o que estas alteraciones se pueden dar, por un lado, como consecuencia, digamos, de alteraciones en lo que es la expresión genética, cuando estas neuronas o estas células, por inducción, digamos, de la acción química, tienen que expresar o cumplir determinada función, y hay una falla, ¿sí?, en la información genética que determina que esto no se dé, ¿sí? O bien puede haber también alteraciones que son, digamos, exógenas o que son ajenas al desarrollo del organismo, y es por la acción de determinadas sustancias, que son las alteraciones congénitas, ¿sí? Es decir, que son fallas como consecuencia de la exposición a determinados agentes externos del desarrollo, que pueden ser, por ejemplo, la acción de radiaciones, ¿sí? Por eso no es recomendable que una mujer embarazada muchas veces se practique radiografías, por ejemplo, o no es recomendable, digamos, el uso de determinados antibióticos y determinados fármacos, ¿sí? Es decir, que son sustancias exógenas que pueden interferir en el normal desarrollo del embrión.
que esto no tiene una naturaleza de tipo alteración genético-metabólica, que serían los otros trastornos que podemos identificar, ¿sí? Como a modo de ejemplo nomás, trastornos de tipo genético o metabólico están sindicados, por ejemplo, problemas como el autismo, ¿sí? O el síndrome de Williams, ¿sí? En el caso del autismo, bueno, además de que bueno, las características clínicas que tiene, ¿sí? Y que además, bueno, porque también la incidencia de tipo genética, porque por ejemplo estaría como más, tendría mayor incidencia en varones que en mujeres, ¿sí? Además es una enfermedad con base genética, pero bueno, todavía no se conoce exactamente el grado de estos factores y el nivel del daño del sistema nervioso, ¿sí? Además que es muy variable. Pero bueno, es uno de los trastornos que estarían asociados a este tipo de alteraciones. El síndrome de Williams también es otro de estos, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de las alteraciones de tipo congénitas, la exposición temprana al alcohol, es decir, el consumo de alcohol durante el embarazo, todo esto, digamos, los efectos congénitos, siempre tienen que ver, digamos, son alteraciones multifactoriales, ¿sí? Quiere decir que tiene que ver con el nivel de exposición, el nivel de, la instancia o el estadio en el que ocurre la exposición a estos agentes, el periodo de exposición, ¿sí? El estado general digamos, de la persona gestante durante esta exposición, ¿sí? No quiere decir que cualquier exposición, qué sé yo, por ejemplo, es muy controversial el tema de hablar de la exposición prenatal al alcohol, en el sentido de que, bueno, el alcohol como sustancia, digamos, de consumo social, ¿sí? Y ampliamente aceptada en la sociedad. Sin embargo, es importante saber que existen riesgos, ¿sí? Y que esos riesgos, bueno, pueden ser disminuidos con evitando el consumo durante ese periodo en particular, ¿sí? Pero no quiere decir que el consumo de un vaso de vino, digamos, o una lata de cerveza vaya a tener, digamos, un efecto, digamos, severo. Pero sí es importante tener en cuenta que tiene efectos que pueden incidir en el normal desarrollo del embrión. Esto es, por ejemplo, una fotomicrografía de un embrión normal. Esto estaría como conformándose, digamos, el surco neural, todavía no se forma el tubo, pero estas serían las crestas, ¿sí? Y acá se estaría invaginando la placa neural hacia el interior, y esto es un embrión normal, y esto, supuestamente, son las alteraciones que estaría ejerciendo, digamos, la exposición al alcohol, ¿sí? Durante este periodo. Obviamente que esto es, digamos, en dosis altas de alcohol, ¿sí? En este caso, imagínense que para poder ver esto, digamos, es un modelo animal, ¿no? Es un embrión de ratón, no es un embrión humano. Esto no quiere decir que en el humano no ocurra, pero lo que les quiero resaltar es que no es que el alcohol siempre va a generar estos efectos, sino que tiene una multiplicidad de factores que de alguna manera juegan, ¿sí? Como la concentración o la cantidad de alcohol que se consume, el periodo en el que esto ocurre, el lapso de tiempo, digamos, en el que se da el consumo, la exposición. Y por último, ¿está claro hasta acá? Una pregunta tengo. Sí. Con respecto a esto de las alteraciones de la expresión genética, ¿se pueden dar también por factores externos, ajenos al cuerpo, digamos? ¿Cómo, Priscila? ¿Cuáles? ¿Cuáles de las alteraciones? Las que son por fallas genéticas o metabólicas, me parece que dijo también, En como por realidad, ejemplo esto del autismo.
Sí, en realidad lo que se supone es que no, digamos, que estas fallas que están categorizadas dentro de lo que son los trastornos de tipo genético o metabólico, estarían como desencadenadas por alguna alteración en la normal expresión, digamos, de las características genéticas, ¿m? O bien, digamos, por alguna alteración en términos metabólicos puede ser que haya un mal funcionamiento en la expresión de determinada sustancia química que tiene que liberar ese embrión para que se desencadene determinada función, ¿sí? Pero serían intrínsecas a lo que sería el normal desempeño o desenvolvimiento de las funciones que se están desarrollando durante el periodo de desarrollo de ese embrión, ¿sí? En el caso de las alteraciones de tipo congénitas, o que tienen acción, digamos, algunos elementos externos, hablamos de otros, de agentes que son, digamos, ajenos al organismo. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno, entonces, por último, en las últimas placas que yo les compartí, hablamos acerca de nociones relacionadas con esto de la construcción de circuitos, porque bueno, más o menos algo les comenté en relación a esto de que bueno, es necesario, ¿no? No solamente que se dividan las células nerviosas, que se trasladen y se ubiquen en determinadas regiones en las que van a cumplir una función determinada, sino que también se establezca una intercomunicación entre estas células, ¿sí? En lugares donde, bueno, están integrando una misma región, o un mismo tejido, una misma estructura nerviosa, y a su vez también, ¿sí? Bueno, que viajen conexiones que establezcan, digamos, comunicación con otras regiones. ¿Mm? Esto es lo que denominamos la construcción de circuitos neurales. Si es necesario que para que después haya un funcionamiento tan coordinado, tan minucioso en el control, digamos, de la activación o de la inhibición de determinada actividad, que en este proceso de construcción de circuitos neurales haya como un mecanismo también muy especializados en la conformación, ¿no?, de estas interconexiones. Y para esto, lo primero que es importante tener en cuenta es que las neuronas, ¿sí?, como nosotros decimos que son neuronas que tienen un origen ectodérmico, podemos pensar que son células de tipo epiteliales que están altísimamente especializadas. Es decir, que tienen un nivel de especialización muy alto y un nivel de diferenciación muy finito en cuanto a las funciones que van a cumplir. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque si nosotros vemos, ¿sí?, una célula epitelial, también podemos identificar que son altamente polarizadas. Es decir, y eso lo venimos como mencionando en las clases previas, ¿no? Es decir, que la función que realiza esta célula no es la misma en relación a la ubicación espacial que nosotros tomemos con referencia a esta célula, ¿sí? Y en ese sentido, las células epiteliales también tienen esa función, ¿sí? Esa característica, mejor dicho. Tienen un dominio que se llama apical, ¿sí?, que de alguna manera es el dominio, que acá sería, me confundí, lo marqué invertido con los colores, perdón, lo voy a cambiar para compartírselos bien en el aula virtual. ¿Sí? Tenemos un dominio apical, o más periférico, que cumple una función determinada. En el caso de la neurona, es lo que está en púrpura, ¿sí?, que sería el axón, y que es la encargada de transmitir la información. Y después tenemos un dominio basal, ¿sí?, que en el caso de la neurona es la región del soma, y la región de las dendritas, que es la que está encargada principalmente de recibir el mensaje y de procesar y elaborar
¿sí? El mensaje para posteriormente dar una respuesta. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, teniendo en cuenta esto y atendiendo a que esta polarización neuronal se va dando a lo largo del desarrollo de la neurona, ¿sí? Tenemos distintas fases, esto también ustedes lo vieron en el práctico, cuando vemos el tema de cómo se generan los cultivos, ¿sí? De neuronas particularmente, ¿sí? Y por lo general, en un estado embrionario, que sería una primera fase del desarrollo, nosotros lo que tenemos es que son células, ¿sí? Que son más bien indiferenciadas, que no tienen, digamos, como ciertas características de polarización, sino que no importa dónde nosotros nos ubiquemos en la célula, va a cumplir la misma función, ¿sí? Y después podemos pasar a otros estadios en los que, de alguna manera, lo que se generan o se diferencian son como determinadas proyecciones o procesos, ¿sí? Que surgen a partir de lo que es el cuerpo celular, pero que estos procesos son indiferenciados, es decir, no hay, digamos, no hay una particularidad que diga que uno de estos procesos va a cumplir una función determinada con respecto a los otros. En un estadio 3, digamos, en un estadio un poquito más avanzado, ya sí, uno de estos procesos, siempre por acción de sustancias químicas, uno de estos procesos, ¿sí? Es el que se va a diferenciar, se va a, digamos, como caracterizar para cumplir una función axónica. ¿M? Y los otros procesos son los que van a cumplir la función de dendrita. ¿M? A su vez también eso, bueno, se puede ir como especializando cada vez más, ¿no? Y dando origen, digamos, a que estas dendritas a su vez puedan tener como bifurcaciones, porque de alguna manera necesitan recibir distintos tipos de mensajes, o bien, digamos, esta prolongación axónica, ¿sí? Pueda emitir más de digamos, como un proceso axonal que envíe la información, etcétera. ¿Estamos? Pero bueno, lo que me parece interesante acá es que tengamos en cuenta de que hay como todo un desarrollo, ¿sí? De distintas fases en las que podemos identificar en una misma célula, ¿m? Una primera instancia de indiferenciación, ¿sí? Y después, progresivamente, vemos que se va a producir lo que es la polarización neuronal. Esto, bueno, usando también técnicas de inmunohistoquímica, lo que vemos acá son, digamos, el cono de crecimiento de los axones, ¿sí? Es decir, este axón, en la medida que es necesario, digamos, que establezca conexión con otras regiones del sistema nervioso, puede migrar y puede trasladarse, ¿sí? A través de lo que es el crecimiento de este extremo axónico, que es el cono axonal. ¿Mm? Y que son estructuras muy, muy especializadas en el extremo del axón, encargadas de extender, digamos, o de hacer el trayecto, ¿sí? Para formar los circuitos neurales. Ustedes recuerden que por lo general con inmunohistoquímica lo que nosotros teñimos son proteínas, ¿sí? Y estas proteínas, por supuesto, ya se ha logrado identificar, ¿sí? Que si nosotros utilizamos, digamos, si teñimos determinada proteína, estamos teñiendo determinada estructura, ya no solamente de la neurona, sino dentro del mismo axón, cuando, no sé si ustedes se acuerdan de biología, pero todo lo que es el sistema del citoesqueleto de la célula, ¿no? Que hay distintas moléculas, distintas proteínas que conforman el citoesqueleto, y en el caso del axón y del cono axónico, también, digamos, las características de esas proteínas del citoesqueleto son las que, por ejemplo, acá están teñidas de manera diferencial, ¿sí? Acá un ejemplo que les traigo es para que ustedes también, ¿no? Recuerden que dentro de lo que es el citoesqueleto tenemos distintos tipos de elementos,
Uno son los filamentos de actina, que en este caso serían los que están coloreados de rojo, ¿sí? Y otro, por ejemplo, y que expresan determinado tipo de proteína, por eso se colorean y se identifican acá con el rojo, y a su vez también tenemos otras proteínas que están conformando los microtúbulos del citoesqueleto. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Y en este caso, los microtúbulos están teñidos, por ejemplo, en verde o bien en azul. ¿Mm? Entonces, hay como una muy, digamos, especializada organización, ¿sí? En las estructuras, porque de última, lo que hace que se genere la prolongación del axón, que viaje y que se establezca conexión, por ejemplo, con otra neurona, particularmente, es toda una maquinaria que se pone en funcionamiento de lo que es la estructura del citoesqueleto, además de lo que es, bueno, la generación de la membrana, ¿no? De la membrana que rodea a ese cono de crecimiento. Y, por último, tener en cuenta que hay señales químicas, ¿sí? Que son las que van a estar orientando, ¿sí? Que van a estar, digamos, como como veíamos hace un rato, digamos, activando o suprimiendo, digamos, la posibilidad de que esas proyecciones, digamos, se ubiquen o se establezcan en determinados lugares. ¿Mm? En ese sentido, lo único que me interesa que ustedes tengan en cuenta en lo que es la conformación de circuitos neurales es que hay proteínas que de alguna manera guían o sirven de guía para el viaje de estos conos axónicos y otras que son las que sirven de sostén o de mantenimiento. Las tropinas son las encargadas de guiar el viaje, ¿sí? El recorrido. Y las trofinas, o factores tróficos, ya lo van a ver también varias veces a lo largo de las clases, son las que se encargan de sostener, ¿sí? El funcionamiento de estas acciones que van a hacer, en definitiva, que se vaya trasladando y se vayan estableciendo los circuitos. A su vez, tenemos dentro de las, digamos, de las que guían, de las moléculas que van guiando el recorrido que va haciendo el axón, tenemos las netrinas, que de alguna manera lo que hacen es quimioatracción, es decir, que van a producir la atracción química para que se dirija, digamos, el cono axónico, o bien semaforinas, que son las que generan quimio-repulsión, es decir, que donde se ubica una semaforina, digamos, por eso es como que no repele, ¿sí? Al movimiento de los axones, ¿sí? Y yo creo que, bueno, que con eso estamos, ¿sí? Las acciones tróficas, que de alguna manera son moléculas, son sustancias químicas que sostienen o que aportan, digamos, a la supervivencia de determinadas neuronas, ¿sí? A partir de una subpoblación de neuronas en particular, la formación y mantenimiento de un número, digamos, adecuado de conexiones, es decir, una vez que se establecieron estas conexiones, ¿sí? Que a través de estas moléculas que atraen o que repelen, digamos, se establecen estas conexiones, digamos, la acción trófica se pone en funcionamiento para mantener y para reforzar y fortalecer las conexiones que son necesarias que se establezcan, ¿sí? Y a su vez tienen la función de elaborar ramas de axones y dendritas que permitan el sostenimiento de estas conexiones, ¿sí? Es decir, que lo que hacen es, de alguna manera, mantener las condiciones de estas conexiones una vez que estas conexiones han sido establecidas. Esas son las acciones tróficas. Y las tropinas son las que participan, digamos,
son las moléculas que participan al momento de que los axones, digamos, estos conos axónicos, establezcan el recorrido hasta llegar al lugar, digamos, a la meta o al lugar target. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, que los miro un ratito, porque esto de hablarle a una pantalla. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto último? No, profe, queda todo muy claro. Bueno, cualquier cosa, cuando ustedes se vuelvan a encontrar con el material y surjan dudas, yo esto una vez que lo grabe, voy a dejar de grabar, una vez que lo descargue, lo voy a compartir también en el aula virtual, en el sitio